Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 126. 7 Falling Short at the Last Step. Subaru sintió que Betelgeuse tenía cierta buena voluntad hacia él. Luchó por forzar una sonrisa en su rostro. ¿El bloqueo de la calle? ¿Puedo preguntar qué medidas específicas tomaron? Subaru ya había adivinado que esos cultistas de brujas eran quienes le impedían salir del bosque, pero por si acaso, aún así preguntó. Es simple. Niebla. Betelgeuse dio una respuesta breve, pero Subaru sintió una confianza incomparable en esas palabras. Subaru calculó rápidamente los riesgos y beneficios de seguir investigando. Entonces selló las calles con niebla para evitar que alguien interfiriera en el juicio. Genial. Con eso, el juicio debería transcurrir sin contratiempos, señor Betelgeuse. Al notar la locura que crecía en el hombre que tenía delante, Subaru rápidamente tomó su decisión y comenzó a investigar sobre el juicio mencionado. Después de que Subaru habló sobre el juicio, Betelgeuse hizo una pausa por un momento, luego una vez más estalló en apasionadas declaraciones sobre el amor. La prueba, sí. Completar la prueba es amor. Amor derramado. Amor otorgado. Debemos pagar. Debemos. De repente, sus perezosos movimientos se detuvieron. Lentamente giró la cabeza para mirar al cultista de la bruja arrodillado frente a él. ¿Por qué? ¿Por qué alguien aparecería afuera el día del juicio, arriesgándose a revelar nuestra existencia? ¿No lo sabes? Eres un perezoso. Detrás de él, unas manos invisibles y negras surgieron, agarraron al cultista y lo levantaron en el aire. La sangre brotó a borbotones, los huesos se hicieron añicos, los gritos resonaron por toda la cueva, junto con los frenéticos desvaríos del loco. La pereza en mis dedos es mi pereza. Perdóname por traicionar el amor que me fue otorgado con pereza. Perdona este cuerpo que vive con todo el corazón y con diligencia por el Evangelio. Perdona la misma existencia que debería ser así. Perdona este esfuerzo inútil y desperdiciado. Pereza, murmuró mientras lanzaba la bola de carne aplastada contra la pared. La dura roca se quebró y el humano se convirtió en una fina membrana de carne. Subaru abrió mucho los ojos, horrorizado tanto por la escena como por el poder mostrado por las manos invisibles. La prueba es sagrada e inviolable. Por dura que sea, si la prueba no se completa superando todos los obstáculos, eso es amor insincero. Sí, amor. Amor derramado. Amor otorgado. Debemos pagar. Declaró solemnemente el arzobispo perezoso. Vayan a monitorear. Si actúan, el juicio habrá terminado. En cuanto a los diligentes que nos encontraron, les daré la bienvenida personalmente. Las sombras negras respondieron a la orden. Parecieron disolverse y desaparecieron en la oscuridad de la cueva. Subaru se preparó para hablar de nuevo, pero descubrió que no podía emitir ningún sonido. Comprendió que se había quedado corto, pero permaneció tranquilo y esperando. Subaru estaba listo para confirmar el poder de combate de Slot con esta vida. Después de un largo tiempo de concentración, finalmente recibió una recompensa. La visión de Subaru se oscureció levemente. Miró hacia Slot, quien sonrió emocionado en la oscuridad. Subaru confirmó instantáneamente lo que sospechaba en su corazón. Slot había activado su autoridad. Se oyeron pasos desde lo más profundo de la oscuridad. Una sirvienta con cuernos fantasmales y un grupo de mercenarios portando armas aparecieron en la visión de Subaru. Estaban cubiertos de sangre, evidencia de una feroz batalla. Pero a juzgar por sus ropas, casi intactas, el resultado era evidente. No esperaba que estuvieras aquí, hermanito. La criada tiene una nariz muy afilada. Al escuchar las palabras de Brian, Subaru finalmente entendió cómo lo encontraron. La pereza alababa frenéticamente a los que estaban frente a él, pero innumerables manos invisibles formaban silenciosamente un círculo que lo rodeaba. Cuidado. Una voz ronca salió de su garganta. Era una voz débil, como un susurro, tan baja que nadie podría imaginar su peso. Aún así, todos los presentes entraron en acción de inmediato. Innumerables manos invisibles lanzaron un ataque sorpresa. Brian esquivó con una agilidad increíble. Rem saltó encima usando su gran poder. Pero los tres restantes se cubrieron la cabeza justo antes de moverse. En el siguiente instante, fueron ahogados por la marea negra y la sangre se esparció por todas partes. Sin embargo, Betelgeuse no prestó atención al desarrollo de la batalla. Abrió los ojos de par en par y miró a Subaru con creciente furia.
¿Puedes ver las manos invisibles? Entrecerró los ojos, y fue la primera vez que Subaru percibió inquietud en su voz. Antes de que Subaru pudiera reaccionar, Betelgeuse le gritó con un odio sin precedentes. Yo, solo quiero su amor para mí, ¿por qué puedes verlo? Las manos invisibles atacaron a distintas velocidades, pero Subaru contuvo su miedo. No miró las manos ni se movió, y luego su brazo se torció y se rompió. Ah, ¿qué pasó? Subaru, aléjate de Subaru. No todos tenían la atención puesta en Subaru. Un destello oculto de una espada cortó el cuello del arzobispo. Era un hombre que había perdido a todo su equipo, atacando con odio. Pero la espada no le quitó la vida a Slot. Su pálida mano derecha ondeaba en el aire. Perezoso, perezoso, qué descuidado fuiste al creer que todo era infalible. Qué descuidado fui yo al faltarte el respeto. Ah, qué pereza. Soportando el dolor, Subaru notó que el pie derecho de Brian se hundía en el suelo, como si pisara un pantano. Innumerables manos invisibles convergieron en un torrente negro que se abalanzó sobre él. Brian levantó su cuchillo para bloquearlo. Habiendo presenciado la pelea de Brian y habiendo sido entrenado personalmente por él, Subaru inmediatamente sintió que algo andaba mal. El Brian que él conocía no sería tan tonto. Teniendo en cuenta aquellos que se habían cubierto la cabeza antes, Subaru sintió que podría haber obtenido información vital. Un solo cuchillo no pudo detener el poderoso ataque de Slot. La gigantesca lanza de hielo de Rem fue destrozada por manos invisibles. El torrente formado por ellas impactó la parte superior, dispersando innumerables piedras de cristal. 4 manos invisibles agarraron al enfurecido demonio volador y lo retorcieron violentamente, como si fuera un muñeco de trapo arrojado a la oscuridad. Odiar a alguien para vivir, los sentimientos intensos y el amor por otro son lo mismo. Ah, qué retorcido y maravilloso. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Subaru dejó de esconderse y miró al vencedor con odio. El vencedor no le hizo caso. Este lugar ya está bastante sucio, es hora de separarnos, dijo abruptamente el loco Betelgeuse, ya sin risa. Realmente no entiendo tu postura. Por lo tanto, permíteme seguir tu criterio. El loco inclinó la cabeza 90 grados y reveló una sonrisa siniestra. Esposado y esperando, solo te espera la muerte. Sin embargo, si el Evangelio te trajo a este lugar, serás salvo. Si te salvas, eres un aliado. Si no, solo un transeúnte. Es simple, ¿verdad? Declaró el loco, y luego se alejó lentamente de la cueva. Comentario cero comentarios. Votar 1 queda chapter 127. 8 Struggle before death. Lucha antes de la muerte. Van 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 el sonido del hierro golpeando la roca resonó en la oscura cueva. En comparación con antes, el ruido ahora era mucho más débil. Subaru miró obstinadamente las resistentes esposas. De repente, sintió una oleada de mareo y visión borrosa. Se dio cuenta de que era por la pérdida excesiva de sangre. Una oleada de miedo lo invadió. El miedo a la muerte. El momento más aterrador de una ejecución es justo antes de que ocurra. Por alguna razón desconocida, Subaru de repente recordó un dicho famoso de su vida pasada. Ahora, Subaru comprendió profundamente la verdad. Soltó una leve risa. Aunque había intentado suicidarse, todavía tenía miedo de la llegada de la muerte. La sangre goteaba de su brazo poco a poco, pero la muerte aún no llegaba. Subaru sentía que ya había perdido más de 2000 cc de sangre. ¿Le mentía el manga? ¿O se equivocaba? ¿O tal vez su cuerpo era demasiado fuerte? Como soy fuerte, necesito sentir más miedo, pero aún así no puedo romper estas esposas. Es demasiado cruel, dijo Subaru, mirando las esposas picadas y maltratadas con un poco de autodesprecio. Aunque podría comenzar una nueva vida haciendo que el cultista de la bruja lo lleve a Slot, eso desperdiciaría su segunda vida. Además, Slot podría incluso estar esperándolo afuera. No estaba soportando su ira solo para morir así. Subaru tenía que confirmar absolutamente dónde se escondía el enemigo. Su corazón estaba lleno de renuencia, un sentimiento que superaba incluso su miedo a la muerte. Subaru no quería morir así. Su voluntad finalmente suprimió la debilidad de su cuerpo. Su brazo ensangrentado se levantó de nuevo y se estrelló contra la pared de piedra, una y otra vez. El sonido se hizo cada vez más débil, hasta que fue casi imposible oírlo. Su brazo ya no podía levantarse. Su cuerpo débil finalmente no pudo seguir el ritmo de la férrea voluntad de Subaru. ¿Se acabó? Se preguntó Subaru con reticencia mientras se desplomaba contra la pared de roca para recuperar fuerzas. Entonces finalmente notó una extraña sensación en la oscuridad.
Algo se acercaba lentamente, arrastrándose hacia adelante como un animal que se arrastra, pero definitivamente moviéndose hacia Subaru. Brian. Rem. Subaru gritó los nombres de sus amigos. La presencia en la oscuridad pareció cobrar fuerza y acercarse nuevamente, quedando a solo unos metros de distancia. ¿Es este el último destello de vida de Rem? Rem. Imposible. La razón le dijo esto a Subaru. Había muerto tantas veces pero nunca había experimentado un último destello de vida. La muerte era simplemente muerte. Recordó las terribles heridas que Rem sufrió la última vez que la vio. Era imposible que todavía estuviera viva. Rem. Su mente negó desesperadamente la verdad, pero las emociones de Subaru seguían llamándola por su nombre una y otra vez. Sintió que gracias a su voz ella aceleró su paso poco a poco. Finalmente, el sonido de algo raspando contra el frío suelo rocoso llegó a oídos de Subaru. Se levantó, arrastrando las esposas, y fue a su encuentro con todas sus fuerzas. Rem. Subaru finalmente la vio claramente. Él inmediatamente agarró la mano que ella le extendió. La muñeca que sostenía era tan ligera, tan fría y Subaru no podía creer que fuera un cuerpo vivo. El rastro de sangre se desvaneció en el extremo de la oscuridad. El punto final era la chica frente a él. La chica arrastró lo que debería haber sido un cadáver hasta ese lugar. La muerte de Rem era un hecho, pero ¿qué la sostuvo? ¿Fue la idea de salvar a Subaru? Subaru soportó su dolor mientras aceptaba a la chica que debería haber muerto. Examinó su propio estado, pero no pudo instar a la chica a liberarlo de sus ataduras. Ugu. Rem agarró la muñeca de Subaru y la presionó contra el suelo. La pérdida de sangre hizo que su reacción a sus movimientos fuera lenta. La chica comenzó a cantar magia con voz entrecortada. Un dolor, como si una cuchilla afilada le hubiera cortado la muñeca, recorrió a Subaru. Comprendió que era su sangre helándose. Un sonido estalló, como una presión interna que se volvía insoportable. Las esposas crujieron y volaron. Entonces, una luz azul familiar parpadeó. Su cuerpo gravemente herido y la sensación de estar cerca de la muerte hicieron que Subaru recordara la primera vez que conoció a Ren durante el interrogatorio. La recuperación de la fuerza y la eliminación de la fatiga le recordaron cada tratamiento curativo que Rem le dio durante sus sesiones de entrenamiento durante 2 meses. La luz azul se desvaneció. La mano izquierda de Subaru seguía sangrando. O mejor dicho, podía volver a sangrar. Rem, tú, aunque la breve curación no salvó la vida de Subaru, le dio la fuerza para moverse de nuevo. Ignorando el dolor, Subaru movió su única mano derecha funcional para sostener a Rem. Entonces notó sus labios ligeramente entreabiertos. Los labios de Rem intentaron formar algunas palabras con sentido. Rem. Subaru acercó su oído a sus labios temblorosos, grabando cada palabra en su alma. Vive, escapa. Subaru colocó cuidadosamente el cuerpo frío de la niña en el suelo. Luego rasgó un trozo de tela y lo metió bruscamente en la herida. Se puso de pie tambaleándose. Milímetros, todos viviremos. Lo prometo. Subaru no los enterró. No los dejó atrás. La sangre goteaba, y Subaru supo que la tela no podría salvarle la vida. Pero no le importó. Ya había elegido morir y regresar. Paso a paso, Subaru avanzó, la sangre goteaba gota de gota. Esa era su vida, esa era su fuerza. Al final, Subaru solo pudo apoyarse contra la pared para continuar y luego se arrastró. La cueva era demasiado profunda, pero la oportunidad que Rem le dio no podía abandonarse tan fácilmente. Así que Subaru siguió avanzando. Había perdido demasiada sangre. Subaru comprendió vagamente que el momento en que dejara de moverse sería el momento de la muerte. ¿Fue en ese estado que Rem lo salvó? Finalmente, el corredor rocoso aparentemente interminable llegó a su fin. Subaru giró la cabeza. Las paredes rocosas cubiertas de musgo se alzaban altas, tan altas que había que mirar hacia arriba para ver su punto máximo. Sin herramientas, esta fortaleza natural era imposible de cruzar. Más allá de las paredes rocosas había árboles. Ya lo veo. Subaru miró la roca que bloqueaba la salida de la cueva, aparentemente de la nada. Su última obsesión persistente desapareció. Se desplomó en el suelo y miró su mano izquierda ya necrótica. Lo hice. No desperdicié la oportunidad que me dio el último destello de vida de Rem. Subaru sintió una muerte más gloriosa que cualquier otra anterior. Cayendo en una oscuridad sin fondo, abrazado por una voz familiar que hablaba de amor, Subaru sintió que comenzaba a emerger. ¿Eres idiota? ¿Cuántas veces te he dicho que los espíritus no necesitan comer? Una voz infantil, llena de insatisfacción, habló.
Subaru vio innumerables libros y a un gran espíritu rubio sentado en el centro. ¿Por qué estás tan distraída? No te quedes parada en la puerta. Subaru ignoró al gran espíritu furioso. Miró el plato en sus manos. Mayonesa, su mayonesa casera especial. Comentario cero comentarios. Votar 1 queda chapter 128. 9 Preparing for battle. Preparándose para la batalla. Solo se ha rebobinado un día. Por un momento, Subaru entró en pánico debido a la presión del tiempo, pero rápidamente notó la mirada de Beatrice. Rápidamente reprimió sus emociones y forzó una sonrisa. Llevando la bandeja, Subaru avanzó, pero de repente cayó pesadamente al suelo. ¿Eh? Subaru expresó su confusión. Sentía que su cuerpo estaba lleno de fuerza. Quería reírse del accidente como si fuera una broma, pero no escuchó su propia voz y su visión se oscureció gradualmente. Oye, ¿a qué juegas ahora? MMM. ¿Es cansancio? Este no es lugar para dormir, le estás dando muchos problemas a Betty. Bueno, considéralo una recompensa por el postre. Subsundere. Con ese último pensamiento, Subaru se durmió. De repente, Subaru abrió mucho los ojos e inmediatamente confirmó que estaba acostado en su cama en su propia habitación. Subaru-kun, ya despertaste. ¿Quieres un poco de agua? ¿Te sientes mal? La criada, que conocía bien, notó el despertar de Subaru y se acercó rápidamente con expresión preocupada. ¿Qué debería decir? ¿Qué quiero decir? Subaru abrió la boca sin palabras claras. Rem. Sí, soy Rem. ¿Puedo preguntar qué pasa? Parece que te encuentras con alguien que murió. Aunque no estuvieras tan preocupada, Rem está aquí sana y salva. Es la Rem de Subaru. Para Rem, este era un tono de conversación lúdico muy raro. La postura exhausta de Subaru debe haberle parecido muy dolorosa. Sin embargo, la frase como encontrarse con alguien que murió no tenía ninguna gracia. No es nada, nada. Tuve una pesadilla. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevo dormido? Subaru finalmente se calmó y preguntó, nervioso, ¿cuánto tiempo llevaba inconsciente? 3 horas. ¿3 horas? Subaru pensó en las palabras del loco Betelgeuse. Aunque no le agradaba, Subaru comprendía la actitud del hombre hacia el juicio. Subaru creía que, salvo que hubiera accidentes, el juicio definitivamente comenzaría según lo previsto, e incluso si hubiera accidentes, comenzaría a tiempo. Considerando la intensidad del sol cuando escapé, deberían quedar al menos 20 horas. En la capital es más corto, así que es aceptable. Subaru se desplomó en la cama y exhaló aliviado, notando que Rem lo miraba con preocupación. No es nada, solo estoy un poco cansado. Descansaré un poco más. Rem, tú ve y ponte a trabajar. Entendido. Subaru sintió como si la mirada de Rem lo atravesara, pero aún así ella se levantó, se dirigió a la puerta y la abrió. Si es por petición de Subaru, Rem hará lo que sea. De repente, Rem habló con seriedad y cerró la puerta lentamente. Después de que pasó un tiempo desconocido, un Subaru más tranquilo se sentó en su escritorio, sacó papel y bolígrafo y comenzó a ordenar la situación actual. ¿Ensayo? Subaru miró la palabra y rápidamente pensó en los grandes cambios recientes en el territorio de Rosual. Mi llegada y la candidatura de Emilia para la selección real se han hecho públicas. Teniendo en cuenta el culto de la bruja y los 2 incidentes recientes, estos son probablemente los únicos asuntos relevantes. Betelgeuse dijo que su libro del Evangelio no me incluía, por lo que el objetivo del juicio probablemente sea Emilia. Subaru se sintió aliviado al confirmar que no era por su culpa. Pero Subaru no era un escapista como en su vida anterior. Inmediatamente pensó en Reinil, quien siempre hacía lo correcto, y en Rem, quien lo había salvado desesperadamente. Suspiró y pensó rápidamente. ¿Cómo puedo deshacerme a ese tal Betelgeuse? Subaru se quedó pensativo. Aunque Slog no era invencible como Lust, las manos invisibles y los ataques mentales desconocidos eran habilidades poderosas, y el propio Slog parecía capaz de hacer magia, además de que tenía un escuadrón de soldados de élite. Dedos, ¿verdad? Betelgeuse mencionó los huecos en los dedos. Es decir, los cultistas que pueden usar poderes debilitadores. Deberían ser solo los dedos de las manos, no de los pies, ¿verdad? Subaru reflexionó y confirmó que Betelgeuse solo mencionó los dedos. ¿Ataque o defensa? Subaru miró el papel y pensó. La luchadora más fuerte, Beatrice, no podía abandonar la mansión, y casi 2 meses como caballero le enseñaron a Subaru que no todos confiarían en él incondicionalmente como Reinhild. Emilia parece cansada y la hostilidad no ha desaparecido del todo.
Aunque sin Beatriz y Emilia, el enemigo controla el bosque. Si uso el aroma residual de la bruja para atraer a Betelgeuse, Subaru imaginó las locas proclamaciones de amor de Betelgeuse y lo sagrado de la prueba. Si yo, por iniciativa propia, quisiera reunirme con él elegiría reunirse conmigo. Incluso para el buen desarrollo del juicio, me vería como una variable, y para mantener el bloqueo, podría venir solo. Subaru se emocionó instantáneamente y comenzó a pensar en la capacidad de supervivencia de Slot. La mano cortada de Slot no se había curado, por lo que probablemente carecía de la regeneración a nivel de insecto de Lust. Si Subaru expusiera su habilidad de ver las manos invisibles, podría atraer completamente la atención de Slot por unos segundos. Primero informar a Brian que el oponente usa magia de tierra, luego usar el aroma de la bruja para atraer a Betelgeuse, revelar la habilidad de ver las manos invisibles para atraer su atención, luego Brian ataca con un ataque furtivo. Subaru dejó el bolígrafo. Eso debería estar bien. Después de todo, probablemente ahora soy más favorecido. Subaru se olió el brazo, pero no percibió el aroma residual de la bruja. Debería consultarlo con Rem más tarde. El espejo de conversación no se puede usar. Brian, ve a buscar a Alba. Señorita Rem, por favor, avisa a Lady Emilia. Otto dejó el espejo y les dijo a todos los presentes. Una vez que la habitación quedó solo con Subaru y Otto, Subaru miró seriamente a Otto. Por cierto, ¿por qué cree Subaru que fui yo quien trajo a los cultistas de brujas? La mirada de Otto se agudizó gradualmente. Porque si hubiera sido yo, habría actuado antes. Emilia fue atacada por el asesino de lujuria, así que creo que Pereza vino por ti, dijo Subaru sin expresión alguna. Sabía que Otto nunca había visto a un arzobispo del pecado vivo y esperaba aprovechar esta crisis para aclarar las intenciones de Otto. Aunque lo creo improbable, necesitamos unirnos. Mi objetivo es solucionar esto. Otto finalmente suspiró y sacó un objeto familiar. El libro de la sabiduría que una vez perteneció a Roswell. Aunque fue reparado en Watergate, su función aún no se ha recuperado. Comentarios 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 129. 10 trap. Cada segundo de espera hacía que la presencia llamada Betelgeuse Romane Conti se sintiera cada vez más irritada. Deseaba desesperadamente comenzar el juicio inmediatamente. Tan pronto como recibió el mensaje sobre el juicio del medio elfo de cabello plateado, vino corriendo aquí con todos sus subordinados. ¿Cómo va el bloqueo? ¿Cómo va la infiltración en la aldea? ¿Aún no se ha corrido la voz? Soy un holgazán. Ah, perdóname por esperar sin hacer nada, cada segundo que pasaba le traía a Betelgeuse una inmensa alegría, porque significaba que pronto podría corresponder el amor de la bruja. El arzobispo de Slot oró fervientemente por el buen desarrollo del proceso. De repente, su devota oración fue interrumpida por una abrumadora intención asesina proveniente de la oscuridad. Un cultista que no debería haber estado allí de repente se arrodilló ante él. Ese era el dedo medio que debería haber sellado el oeste. ¿Ese querido seguidor quiere verme? Para que el juicio transcurra sin contratiempos, ¿eh? Comprendiendo el mensaje implícito en esas palabras, Betelgeuse se puso de pie emocionado. Siempre había creído que el favorecido tenía una misión y lo encontraría. Betelgeuse ya había preparado una bienvenida. Bueno, supongo que tendré que ir a verlo. Debe asegurarse de que el juicio transcurra sin problemas. Con ese pensamiento, Betelgeuse abandonó la cueva. Unas manos invisibles levantaron su cuerpo pero pronto lo volvieron a bajar. Betelgeuse lloró por su pereza espiritual y se reprendió a sí mismo por su pereza física. Luego hizo que su subordinado más fuerte lo llevara hacia adelante a gran velocidad. El cultista avanzó a una velocidad inhumana. Pronto, Betelgeuse sintió el inimaginable favor de la bruja, casi igual o incluso superando el favor del propio gran pecado. Frente a él se encontraba un joven de aspecto feroz y cabello negro, que sostenía un libro extraño. ¿Era un evangelio? Parecía uno, pero no exactamente. Detrás de él había una persona que llevaba un aparato mágico de bloqueo cognitivo. Lamento haberte hecho esperar, amado seguidor, arreglándose la ropa, Betelgeuse abrió los brazos y se acercó. El favor era tan intenso, tan abrumador ¿y por qué? No había celos, porque el favor era de todos. Tengo mi propio favor, y él tiene el suyo. Mientras el juicio termine, gracias por tan cálida bienvenida. Que el mismísimo arzobispo del pecado me reciba es un honor increíble, nunca imaginé que tendría tanto valor. No hay necesidad de ser humilde. Un denso favor brota de tu cuerpo. No puedes ocultarlo, ni eres consciente de ello, ¿verdad?
El amor que te envuelve es suficiente para rivalizar con un arzobispo del pecado. En cuanto sentí tu presencia, pensé, eres orgullo, ¿verdad? ¿De verdad me han sentido? Por supuesto. Si ni siquiera alguien favorecido como tú puede sentirlo, qué pereza sería. Para. De verdad, no quiero ni necesito escuchar tus locuras. Y no tengo ni idea de qué es ese amor del que hablas. De repente, su equilibrio cedió. No, originalmente como un espíritu con atributo tierra, Betelgeuse instantáneamente sintió insectos en el suelo. Esto es, tanta diligencia, cavar un pozo tan grande con un cuerpo tan pequeño, pero no tiene sentido, no tiene sentido. Betelgeuse sintió un dolor agudo en las plantas de los pies. ¿Cómo no pudo notar el líquido viscoso en el pozo que le llegaba a la cintura? Entonces Betelgeuse notó las piedras mágicas de fuego que había alrededor, de esas que explotan al impactar. Esto es aceite. Instintivamente intentó luchar, pero su cuerpo era demasiado pesado. Betelgeuse se dio cuenta de que lo habían envenenado. Entonces vio una cerilla encendida caer del cielo. ¡Qué despreciable, qué cruel! La escena luego cambia a un recuerdo de la noche anterior. Al final de la reunión de estrategia titulada La caza del culto de brujas que hasta un mono podría entender, Subaru estaba encantado de que, además de Beatrice, toda la facción de Emilia hubiera venido. Oh. Olvidé una cosa importante. Subaru aplaudió y dijo esto en medio de la atmósfera caótica del salón. Comprendió que anunciar repentinamente un ataque del arzobispo del pecado, y dar la inteligencia y el plan del enemigo, causaría confusión. De hecho, la expresión de adoración de Rem era la verdadera rareza aquí. Por eso Subaru tuvo que recordarles a todos cuidadosamente. Después de todo, el enemigo es un arzobispo del pecado, y cualquier error en asuntos críticos podría significar la aniquilación total. Aunque la caza del culto de la bruja es sencilla, lo más importante es el arzobispo del pecado. Quiero seleccionar rigurosamente quién realizará el ataque sorpresa para comprender sus habilidades. Selección rigurosa. ¿Comprender sus habilidades? Al observar a la multitud inquisitiva, Subaru supo que la confianza no se podía construir tan rápido, pero aún así se atrevió. Sí. La clave del éxito o el fracaso de esta operación reside en si podemos derrotar al arzobispo del pecado. Queremos seleccionar a las personas más adecuadas para la tarea. Yo tampoco esperaba que viniera Lady Emilia. En cualquier caso, quienes confíen en sus habilidades ocultas y puedan soportar fuertes dolores de cabeza, por favor, ofrézcanse. ¡Qué crueldad! ¿No es natural que el Señor proteja al pueblo? Dejando de lado a la inocente Emilia, las condiciones de Subaru hicieron que el grupo frunciera el ceño. Sus expresiones mostraban confusión, preocupación e inquietud, pero en general, no estaban dispuestos a compartir. Esta reacción es natural, dado que ambos lados son básicamente enemigos. Las poderosas manos invisibles y el límite desconocido de los ataques mentales. Es realmente problemático, y no existe un estándar de referencia cualificado. Otto resumió la preocupación de todos en una frase. Subaru solo pudo encogerse de hombros. Inmediatamente todos parecieron preocupados. No es que subestimemos a los demás cultistas, pero el arzobispo del pecado es demasiado especial. Debe ser eliminado definitivamente, dijo Subaru con seriedad. Subaru, ¿puedes garantizar que atraerás al arzobispo del pecado al lugar designado? Con lo que sé de él, no debería haber problema. Entonces, separémonos. Lady Emilia y Alba atacarán la base enemiga. Brian, Otto y Subaru se encargarán del arzobispo del pecado. Subaru miró a Otto con dudas. Después de todo, sentía que Otto tal vez no sería capaz de derrotarlo. Si podemos atraerlo, podremos colocar trampas con antelación. Rem, confirma la situación del diésel de la mansión. Brian, consulta con Kirill sobre armas venenosas, preferiblemente ignífugas. Alba, prepara las piedras mágicas de fuego. De vuelta al presente. Tras una feroz explosión, columnas de fuego de varios metros de altura expulsaron ondas de calor. Fragmentos de hierro venenosos y trozos de la carne de Slo cayeron del cielo. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 130. 11. Malicious Slot. 11. Pereza maliciosa. Se acabó. Si no termina después de esto, entonces probablemente tendremos que pensar en contactar a Lady Rhaenys, dijo Brian, encogiéndose de hombros mientras respondía a Subaru, quien se acercaba nerviosamente al pozo en llamas. Se acercó a Subaru, cuyas piernas temblaban, dio un bufido desdeñoso y luego, sin dudarlo, comenzó a examinar el cadáver. Bueno, es como se esperaba.
Totalmente asado. Y mira aquí, los síntomas de envenenamiento. Sin una bendición divina de desintoxicación, debería estar completamente perdido. Que yo sepa, no hay forma de sobrevivir a eso. Veo, Subaru se quedó mirando el cadáver irreconocible. El hecho de que el arzobispo del pecado fuera derrotado tan fácilmente lo hizo sentir surrealista, pero al ver que el pozo de fuego permanecía quieto y en silencio, finalmente se desplomó en el suelo aliviado. Lo que quedaba era lidiar con los subordinados de Betelgeuse en el bosque. Parece que esa parte también salió bien. Otto emergió de entre los árboles, sujetándose la cabeza con dolor. Uf, efectos secundarios de activar todas las protecciones divinas. Reagrupémonos rápido. Se limpió la sangre que goteaba de su nariz mientras hablaba. Subaru se giró para mirar el pozo en llamas, y a Brian, que estaba confirmando que los trozos de carne no se estaban convirtiendo en ratas o insectos para volver a ensamblarlos. Era el resultado esperado según su plan, pero la facilidad con la que habían derrotado a un importante arzobispo del pecado hizo que Subaru se sintiera fuera de lugar. Betelgeuse ni siquiera había tenido tiempo de usar sus cartas de triunfo. Quizás ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta el final. Un error. Regreso por muerte era un poder que le permitía a Subaru actuar con una ventaja similar a la previsión. Solo una vez. Aprovechando la confianza de Betelgeuse para obtener información, Subaru logró neutralizarlo por completo y asegurar la victoria total. No, pero, no debería haber salido tan bien, se trata de mí. Por mucho que lo intente, las cosas suelen salir mal. Para que salga tan bien, algo tiene que fallar. ¿De qué estás murmurando? Vamos. Aún tenemos cosas que hacer. Ah, sí, tienes razón, cierto. Al ver que Subaru no podía aceptar el resultado, Otto respondió con exasperación. Subaru asintió y abandonó el claro a regañadientes. ¿Acaso existió alguna vez una victoria perfecta y sin complicaciones? Un arzobispo del pecado debería ser el tipo de enemigo al que habría que matar 5 o 6 veces para derrotarlo por completo. ¿Y si revive mientras miramos hacia otro lado? Subaru adoptó una pose dramática, señalando al aire. No parece que tuviera objetos valiosos. Probablemente pienses que fue fácil porque fue un ataque sorpresa. ¿No te sientes decepcionado? Subaru preguntó instintivamente. Desafortunadamente para ti, no tengo ningún interés en lidiar con ataques invisibles. Y además, en lugar de morir en un duelo caballeresco, prefiero este tipo de cobardía que mantiene a todos con vida. Sí, es cierto. ¿Por qué me sentiría decepcionada? Espera, ¿he despertado algún lado masoquista raro? Esperaron en el punto de encuentro durante un rato. Entonces Subaru percibió el olor de la sangre. Uno a uno, los dragones terrestres y mercenarios empapados de sangre regresaron. Apenas la mitad de su número original. Notó las miradas furiosas dirigidas hacia él. Pero más que el miedo o la ira, la emoción dominante de Subaru era una sombría sensación de confirmación. ¿En qué carajo estabas pensando? No hubo necesidad de investigar. El capitán del escuadrón que empuñaba la lanza, Alba, que había perdido un brazo, ya estaba hablando, no directamente a Subaru, pero lo suficientemente alto como para obligarlo a dar una explicación. ¿Pereza no cayó en la trampa? ¿O sí? Entonces, ¿por qué nos topamos con la pereza que mencionó? Tanto las manos invisibles como los ataques mentales estaban ahí, el equipo de ataque se había encontrado con Slot, o al menos con un hombre calvo con las habilidades de Slot. Para mayor comodidad lo llamaremos Camulugius. Bajo el asalto de sus ataques mentales, casi la mitad de los mercenarios murieron. Pero algunos, sin verse afectados, lograron contener a los cultistas. Entre ellos, Emilia, también impasible, aprovechó el terreno y logró derrotar al hombre en solitario. El estado de ánimo era desolador. Subaru podía sentir que la situación se dirigía hacia el desastre. De repente, se elevó humo negro en la distancia, proveniente del pueblo de Arlan. El caos se desató en el grupo. Algunos creían que era una trampa y pedían cautela. Otros exigían un rescate inmediato. Y otros abogaban por defenderse desde una posición más ventajosa. El debate terminó más rápido de lo esperado. El cabello plateado ondeó en el frente. Emilia había abandonado el grupo. Tal vez no queriendo permitir que una mujer, una semielfa, una noble, los superara en coraje, los hombres convirtieron sus discusiones en gritos y rápidamente la siguieron. Sus dragones terrestres se detuvieron después de una carrera a gran velocidad, respirando con dificultad. Todos miraron en silencio la horrible escena que se desarrollaba ante ellos.
La montaña de cadáveres había sido colocada deliberadamente de cara a la carretera, aparentemente para burlarse de ellos. Subaru, falto de fortaleza mental, vomitó tan pronto como vio el montículo en llamas y los rostros aterrorizados entre él. Incluso mientras vomitaba, Subaru notó una sombra retorciéndose en el suelo a lo lejos. Se hinchó y luego se estiró hacia el cielo, como hilos que se desenredan, formando manos mágicas negras que atacaron al grupo. Tos, tos, tos. El sonido de la lluvia sangrienta cayendo se mezcló con la tos ahogada de Subaru. Quizás después de evaluar su poder de lucha, el ataque se dirigió a los más fuertes entre ellos. Pero como habían sido distraídos por la escena de horror, solo Brian, quien contaba con una protección divina que le otorgaba premonición del peligro, logró apenas sobrevivir. Las sombras retrocedieron como una marea y se reunieron a los pies de una figura. Una mujer con cabello castaño rojizo intenso y ojos penetrantes. Así que esto, es como es. Subaru susurró para sí mismo, limpiándose el sudor que le brotaba de la frente debido a la conmoción y el miedo. Tilde, mi cerebro está temblando. Escuchó la voz enloquecida de la mujer que estaba frente a él. La vio llevarse un dedo a la boca y mordérselo. La sangre salpicó salvajemente y ella sonrió con una expresión maníaca y extática. Sus labios estaban pintados de color carmesí con sangre. La decoración de su risa trastornada. Soy el arzobispo del pecado del culto de la bruja, el encargado de la pereza. Su risa burlona resonó en el campo de batalla. Betelgeuse Romanee Conti. El nombre del hombre que supuestamente había sido asesinado fue gritado una vez más, esta vez por la mujer. Era un gesto familiar, una escena familiar, una autoridad familiar. Subaru confirmó. Esta persona frente a él era Betelgeuse. El juicio ha fracasado. Perezoso, perezoso, entonces sacrifiquémoslos. A todas las bestias, a todos los aldeanos, ofrezcámoslos a ella. Betelgeuse, ¿posees gente? ¿O eres una especie de espectro? Rodeado de cultistas, Subaru miró a la mujer enloquecida frente a él y sonrió fríamente, rebosante de intenciones asesinas. ¿Por qué tienes tantas manos? Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Patreon/Bariel. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 131. 12 Endless Loop, Part 1. Bucle sin fin, primera parte. Deberías hablar de posesión. Tras escuchar la explicación de Subaru, Beatriz habló mientras comía arroz con mayonesa. ¿Posesión? Se puede entender como una especie de contrato. Su éxito o fracaso depende de la compatibilidad de la persona con un espíritu de ese atributo. Ya veo, entonces los llamados dedos son personas que tenían compatibilidad e hicieron contratos con ese tal Betelgeuse. Gracias, Beatrice. Solo estoy cumpliendo el contrato, eso es todo. Subaru no sabía si era solo su imaginación, pero sentía que la actitud de Beatrice se había vuelto mucho más fría. Si sigues murmurando así todo el tiempo, arruinarás el ambiente aquí. Y además, el hedor de la bruja en ti es demasiado fuerte. Cualquiera que la bruja note está condenado a causar problemas. No metas esta mansión en ningún conflicto. Para Betty, esta mansión es un lugar irreemplazable. Beatriz dijo esto un tanto aburrida, con una sonrisa burlona en sus labios. Beatrice, tú también puedes sentir el aroma persistente de la bruja, ¿eh? No pretendo provocar ningún conflicto. Solo quiero apagar las chispas que vuelan hacia mí. Subaru extendió sus manos en un gesto de impotencia. ¿Te vas ahora? Tengo que hacer algo. Gracias a ti, siento que esta vez puedo lograrlo. No hice nada, ya vete, necesito mover la puerta. Subaru cerró lentamente la puerta y vislumbró los ojos tristes de Beatrice. Caza de sectas de brujas 2.0. Hasta un mono puede entenderlo. ¿Por qué es la versión 2.0? Emilia levantó la mano confundida. Milímetros, porque ya lo optimizaron una vez siguiendo las sugerencias de Beatrice, declaró Subaru con orgullo y los brazos en alto. Primero tenemos que lidiar con los 10 dedos del arzobispo del pecado de la pereza. Subaru, ¿tienes alguna forma de atraerlos a todos a la vez? Probablemente no. Sinceramente, no me los imagino saliendo de sus zonas asignadas. Tendremos que sacarlos grupo por grupo. Subaru le respondió a Otto con cierta impotencia. Otto mostró una expresión contemplativa. Ya veo. Entonces, Subaru, ordena a los cultistas de brujas que continúen sus operaciones. Brian, elige a algunas personas para rastrearlos. Incluso si somos más numerosos que ellos, no actuemos precipitadamente.
Esperen a que hayamos descubierto todos sus escondites antes de lanzar un ataque total. ¿Qué pasa, Subaru? ¿Hay algún problema? Simplemente creo que, realmente eres cauteloso. Impresionante. Bueno, no sabemos con qué frecuencia se comunican. Si actuamos impulsivamente y eliminamos a un grupo, a Pereza aún le quedan 10 vidas, ¿verdad? La vida solo se vive una vez, mejor ir a lo seguro. Los dedos que estaban emboscados en el bosque fueron repentinamente aniquilados, destruidos, aniquilados. Pero eso es inevitable. La vida de los creyentes devotos, tan importante, tan preciada, no debe desperdiciarse en vano. Existían ahora, en este preciso instante. Ah. Amor. Tu cariño. Querida bruja. Betelgeuse gritó emocionado mientras mordía uno de los dedos de su mano derecha, uno tras otro, un total de 4 dedos. Eso representaba 4 batallas comenzando simultáneamente. Incluso se arrancó de un mordisco el dedo anular que custodiaba el santuario, quizás algún tipo de método de comunicación más allá de la comprensión. Después de todo, el culto de la bruja inventó los dispositivos de comunicación actuales como los espejos de diálogo, por lo que no sería extraño que tuvieran sus propios métodos. Betelgeuse se rió maniáticamente, mientras la sangre goteaba por su muñeca, mientras ondas de magia negra comenzaban a extenderse. Todos, tengan cuidado, advirtió Subaru. En un instante, quienes corrían peligro se retiraron rápidamente. La lanza de hielo de Rem y la katana de Brian atacaron una vez más a Slot. Bien, entonces, comencemos la destrucción y luego ofrezcamos el fin de los finales. Y entonces, ante mi amor, ante mi devoción diligente. Tu cuerpo, tu vida y tu alma, ofrécelos todos. Betelgeuse declaró en voz alta. Las manos que cubrían el cielo cayeron hacia ellos, mientras los frenéticos cultistas de brujas que lo rodeaban cargaban hacia adelante, sosteniendo espadas cortas con forma de cruz. Atacaron a Subaru. La tierra estaba teñida de rojo con sangre. Subaru se quedó solo en el sitio. No podía mover ni un dedo debido a su energía agotada. Una mujer de cabello castaño reía frenéticamente ante el único superviviente. Teniendo en cuenta que ya existe una Betty, ¿debería esta llamarse Betty? 2. Subaru se preguntó ociosamente con lo último que le quedaba de conciencia, luego miró a Betelgeuse frente a él. ¿Cómo descubriste nuestros movimientos? Fue amor. Mis dedos y yo estamos conectados por el amor, unidos por el amor y ya he oído bastante de sus tonterías, arzobispo. Ya que hemos llegado a esto, permítame presentarlo adecuadamente. ¿Qué? ¿Quién? ¿De qué estás hablando? Aquella a quien anhelas día y noche. La propia bruja. Subaru dijo alegremente. Ya que iba a morir de todas formas, más le valía irse con una explosión. El frenesí de Betelgeuse desapareció. Lo que quedó fue la conmoción y un silencio estupefacto. Por primera vez, Subaru vio el otro lado de su locura. Puedo usar regreso por muerte. Subaru pronunció las palabras prohibidas. El mundo perdió su color y los movimientos de todos se detuvieron. Ruido, 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 los cuerpos caían uno tras otro. Todos los cultistas de la bruja regresaron en ese instante al abrazo de la bruja que anhelaban. Pero Subaru no tenía energías para alegrarse ante la escena. El cielo se oscureció, o mejor dicho, quedó envuelto en sombras. La sombra se convirtió en una gigantesca red que envolvió todo el bosque. Como si hubiera notado la mirada de Subaru, la bruja sentada en un trono apareció ante ella. Al segundo siguiente, la sombra que cubría toda la tierra se expandió explosivamente. Un mar de oscuridad se tragó el bosque, las llamas y la vida. El mundo estaba siendo devorado por las sombras. Sin embargo, Subaru no tenía fuerzas para preocuparse por el mundo que se tragaba. Su conciencia estaba completamente capturada por el ser que tenía delante. Y Subaru tembló, incapaz de hablar más. Al notar su silencio, la bruja de la envidia vestida con un vestido negro, con una larga cabellera negra azabache y el rostro envuelto en la oscuridad habló. Ella expresó sus sentimientos de la manera más clara posible. Te amo. Sus palabras estaban llenas de un amor tan apasionado que parecía que el mundo mismo se derretiría. Te amo. Ese dulce y tierno afecto resonó en sus tímpanos, en su mente, en su alma y en su corazón. Las sombras envolvieron el cuerpo y el alma de Subaru. No podía moverse, solo mirar con los ojos abiertos. Ataque. Te amo. Te amo. Subaru no dijo nada, paralizado. La bruja extendió lentamente la mano hacia su rostro, derramando su infinito amor hacia él.
Justo cuando estaba a punto de tocarlo, justo cuando su amor estaba a punto de dominar a Subaru. Sangre salpicada. Una herida de espada apareció en la muñeca derecha de la bruja, un golpe que no debería haber existido en este mundo. Fue un ataque de la Santa Espada Reinilde en otro ciclo, quien una vez había apostado su vida para salvar a Subaru. La maldición se disipó en ese momento. Subaru finalmente recuperó un momento de libertad. En ese instante, se movió. Agarró su espada y entonces, no y una vez más, la conciencia se desvaneció en la oscuridad. 1 comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 132. 13 Endless Loop, part 2. Bucle sin fin, parte 2. ¿Estoy vivo? Subaru se apoyó en la puerta con su mano izquierda, jadeando pesadamente. Realmente no esperaba que apareciera en el mundo real directamente. ¿No se suponía que estaba sellada? Al recordar lo que acababa de suceder, Subaru se estremeció involuntariamente. Sus instintos le decían que ser tragado por esa sombra conduciría a algo mucho más aterrador que la muerte. ¿Será porque Betelgeuse sigue vivo? El secreto de ambos no puede ser revelado a un tercero, o si no, el maniático Mirón Yandere te matará. ¿Qué clase de juego de terror es este? Recordó aquel amor sofocantemente intenso. Amor, 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 no ignores a Betty. La vida o la muerte, los estándares humanos son realmente aburridos. Al final, todo son tonterías y mentiras. Eres la viva imagen del desastre. Las palabras, bastante duras y amargas, salieron de la boca de Beatrice, pero gracias a eso, Subaru finalmente volvió a la realidad. La comida en su mano derecha se resbaló y cayó al suelo porque no pudo sujetarla bien. Subaru comenzó a jadear de nuevo, y cuando miró a Beatrice, que acababa de despertarlo, instintivamente la levantó en alto. No trates a Betty como a una niña, maleducado sinvergüenza. Una fuerza invisible y familiar golpeó a Subaru y lo estrelló contra la pared. Se deslizó lentamente hacia abajo y aterrizó en el suelo, viendo que la comida también había salido volando. Bueno, entonces, preparémonos para la tercera reunión de estrategia. Limpiándose la comida de la cara, Subaru miró la puerta cerrada y suspiró. Se levantó y señaló el techo. Para evitar volver a caer en ese vórtice de amor, redirigió toda su atención a descubrir cómo lidiar con Betelgeuse. Dio un paso adelante y resbaló. Mirando la comida en el suelo y su ropa ahora sucia, murmuró. Supongo que debería limpiarme primero. Lo último es informar a Lady Beatrice. La reunión de Witch Cultum 3.0 que hasta un mono podría entender finalmente llegó a su fin. Gracias a los esfuerzos de Astrea por compartir información, en particular, su batalla impulsada por la lujuria, la información era notablemente precisa. Otto y el resto de la facción de Astrea decidieron confiar en Subaru, y la facción de Emilia no dudó en absoluto de él. Pero pensándolo bien, ¿alguien tan ingenuo como Emilia es capaz de dudar de la gente? El tipo de persona que contaría el dinero de alguien que acaba de venderla. Subaru miró la expresión preocupada en el rostro de Emilia y pensó con un suspiro. Tengo la sensación de que Subaru-kun está pensando algo muy grosero ahora mismo. Emilia infló sus mejillas y dijo. Si es Subaru-kun, estaré más que feliz de ayudar, dijo Rem con una sonrisa, aparentemente viendo a través de los pensamientos de Subaru desde detrás de Emilia. ¿Por qué desperdicié otra vez toda mi tarde? Al observar a los miembros del campamento de Emilia y recordar cómo se había estrujado el cerebro antes intentando explicar la fuente de la información, Subaru de repente se sintió como un completo idiota. Iré a informarle a Beatrice yo mismo. Tú ocúpate del resto del plan. Déjame a mí a la loli de pelo taladro. Dijo Subaru, mirando a Otto. Eres valiente al decir eso, considerando lo difícil que es tratar con ella. Al parecer Otto y Beatrice no se llevaban bien. Es comprensible, considerando que es una tsundere con una lengua afilada y un temperamento irascible, pero para Subaru, todo eso era parte de su encanto. Parece que no va a huir de mí. Probablemente tiene una opinión muy alta de mí. Subaru sonrió. Déjame mostrarte cómo un ex recluso puede sacar a otro recluso al mundo. ¿Eh? Eso es, raro, ¿verdad? A pesar de haber hecho una afirmación tan audaz, Subaru, confiado y todo, rápidamente se encontró en un aprieto. La gran espíritu Beatrice usaba su magia Yin para desplazarse por la mansión mediante el truco del cruce de puertas, que conducía a su biblioteca prohibida. En esencia, solo había una puerta correcta en la mansión a la vez, y ella, con picardía, la reubicaba a menudo.
Aunque normalmente, Subaru podía llegar fácilmente a la biblioteca prohibida abriendo una puerta al azar durante las comidas. Pensar que no puedo encontrarla ni siquiera después de tanto esfuerzo, es más que decepcionante. Murmurando mientras abría puerta tras puerta, Subaru se encontró de nuevo en el cuarto de servicio, donde todas las puertas ya habían sido probadas. Le dolían los pies y cuando miró el reloj se dio cuenta de cuánto tiempo había perdido. Así de difícil es para otras personas encontrar a Beatrice, no me extraña que la encuentren molesta. Aunque intentó bromear, un sudor desagradable seguía goteando de su frente, no solo por caminar en el calor del verano. Como esta vez no tenemos que buscar el escondite del culto de la bruja, aún tenemos tiempo de sobra. Nadie tiene prisa, así que, aunque no pueda encontrar a Beatrice, es simplemente vergonzoso, eso es todo. Subaru se quedó en silencio. Ojalá la vergüenza fuera lo peor. Pero el comportamiento anormal de Beatrice le produjo una inexplicable sensación de inquietud. Ni hablar, Beatrice adora esta mansión. Seguro que ayudará a defenderla, ¿verdad? Probablemente esté de mal humor por lo del elevador. O tal vez simplemente no quería comerse el pastel que hice hoy. Subaru habló para consolarse, pero la inquietud llenó su corazón. Si ya había recopilado los datos de ubicación en este bucle, ¿por qué no había resuelto el problema todavía? En intentos anteriores, todo había ido tan bien. Subaru-kun. Ah, gracias, por cierto, no encuentro a Beatrice por ningún lado. Subaru tomó la toalla que Rem le entregó y se secó el sudor, extendiendo los brazos con impotencia. Si Lady Beatrice se pone seria, nadie podrá atravesar su cruce de la puerta. Estoy preocupado, ¿verdad, Rem? El oponente es un arzobispo del pecado, después de todo. Pero creo en Subaru-kun. Geuse, no, yo, no quise hacer eso. No es así, ¿qué acababa de pasar? No podía entenderlo. O tal vez simplemente se negaba a entenderlo. La nieve caía del cielo, como un apocalipsis que se cernía sobre el mundo. Pero quien trajo esta ventisca no era una bestia divina. Era el medio elfo de cabello plateado. Ella estaba llorando, estaba en caos, estaba congelando todo. ¿Qué es esto? Geuse, ¿qué estás diciendo? Geuse, no, Betelgeuse, el arzobispo del pecado y la pereza, también estaba cayendo en la locura. Un momento mirando fijamente a Emilia, al siguiente momento gritando y arañándose la cara, y de repente profesando su amor a una bruja que nadie podía ver. Manos negras invisibles se preparaban para destrozar toda vida, mientras la nieve interminable se preparaba para aniquilar toda la región. Las dos fuerzas más poderosas de ambos bandos se habían vuelto locas. El viento frío invadió sus heridas, como si intentara congelar sus órganos internos. Beatrice, di algo, por favor. Subaru se paró frente a una puerta. Pero no ocurrió ningún milagro. El gran espíritu que amaba tanto esta mansión nunca salió a protegerla. Y así, permitió que las manos oscuras y la nieve destruyeran todo lo que alguna vez amó. Comentarios 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 133. 14. Endless Loop, part 3. 14. Bucle sin fin, parte 3. Fracaso, avivamiento, ¿cuántas vueltas habían pasado ya? El propio Subaru ya no lo sabía. Después de la séptima vuelta, dejó de contar. El techo familiar reapareció en su visión, el aroma familiar de libros viejos llenó su nariz. Subaru miró a Beatrice, quien una vez más estaba frente a él, igual que siempre, inalterada. Pero él mismo ya no tenía la misma confianza que antes. No es que nada haya cambiado. Tal vez fueron las muertes acumuladas las que hicieron que el olor del miasma de la bruja a su alrededor fuera demasiado denso. O tal vez era porque cada vez que reiniciaba, veía su rostro, dejando una profunda impresión sin darse cuenta. En cualquier caso, Subaru notó su ceño ligeramente fruncido. Notó la cautela en sus ojos. Ese cobarde en realidad desconfía de mí. ¿A quién llamas cobarde? Betty no le teme a nada. Y con esa densa miasma de la bruja a tu alrededor, ni siquiera me sorprendería que estuvieras poseído por la mismísima bruja. Betty es la guardiana de la biblioteca prohibida. ¿No debería ser precavido? Beatrice cerró el libro de golpe y habló con frialdad. Por sus gestos sutiles, Subaru pudo notar que estaba enojada. Normalmente, en esta situación, Subaru se habría echado atrás ante esta poderosa niña. De hecho, si hubiera podido calmarse, lo habría quitado importancia riendo y habría dejado pasar todo el asunto.
Pero ahora, Subaru ya no podía reprimir el fuego en su corazón. Ya que accidentalmente había dicho lo que realmente sentía, bien podría decirlo todo. Una vez decidido, Subaru no dudó más. Debes haber notado lo que está pasando afuera, ¿verdad? Los cultistas de brujas. Betty simplemente no quiere molestarse con ellos. Si de verdad tienen este lugar en la mira, Betty se encargará de ellos. Aunque ataquen de verdad, no actuarás. Subaru miró a Beatrice con ojos furiosos. Eres un cobarde que se aferra a la vida. Temes el poder de los arzobispos. Te niegas a actuar solo para salvar tu propio pellejo. No te creas tanto, humano. La magia invisible estrelló a Subaru contra la pared. El impacto fue tan fuerte que sintió como si todos los huesos de su cuerpo hubieran sido aplastados. Pero aún así, no apartó la mirada. Con la misma furia sostuvo la mirada de Beatrice. Sus ojos originalmente agudos, ahora cubiertos por el resentimiento de innumerables muertes, hicieron que Beatrice diera un paso atrás por primera vez. Betty no le teme a la muerte en absoluto. Subaru se quedó en silencio. Porque había atravesado innumerables muertes y había presenciado aún más, podía decir que la chica rubia que estaba frente a él estaba diciendo la verdad. Te has calmado, ¿verdad? Subaru la miró fijamente, pensando rápidamente. Ella no tenía miedo a la muerte. Ella tenía la intención de luchar. Ella tenía el poder de luchar. Entonces, ¿por qué no se había unido a la batalla? ¿Por qué lo evitaba? Siguió pensando. Repasó los fragmentos de sus múltiples vueltas. ¿Cuándo había empezado a evitarlo? Esa última vez. En cada bucle, su primera conversación. ¿Qué había dicho que hizo que Beatrice decidiera no luchar? Reflexionó durante largo tiempo. Entonces, de repente, recordó las veces en que Emilia se había vuelto loca. Los llamados dedos son personas que resuenan con Betelgeuse, ¿verdad? ¿Será porque Betelgeuse sigue vivo? El secreto entre ellos dos, tú tampoco lo sabes, ¿verdad? Sobre la conexión de Emilia con Geuse. Subaru de repente se dio cuenta. Porque la Beatriz que tenía delante era un gran espíritu que casi lo sabía todo. Porque ella era una de las personas en el campamento de Emilia que estaba más cerca de él. Porque cada bucle empezó con ella. Cada vez, para obtener pistas o información, Subaru inevitablemente la interrogaba. Había preguntado directamente. Subaru la miró. Esta Beatriz probablemente estaba cerca de su límite. Si él le volviera a preguntar directamente, probablemente lo echarían sin dudarlo. Tranquilízate, me duele todo el cuerpo, siento como si tuviera los huesos rotos, o tal vez sí lo estén. ¿Cómo puede ser esto? Yo claramente, el cuerpo humano es realmente frágil. Subaru mordió con fuerza la lengua. La sangre brotó de la comisura de su boca, lo que finalmente provocó que Beatrice mostrara el más mínimo atisbo de preocupación. Mayonesa, trabajé tan duro para hacerla, ¿qué carajo quieres? Subaru emitió un desvergonzado gemido de agonía y, finalmente, la conciencia de Beatrice se sacudió. ¿Te sientes un poco culpable conmigo, no? HMPH. No me siento así. Tú fuiste quien empezó todo este lío. Tal vez me siento, un poquito arrepentida. Beatrice miró a Subaru, que estaba tosiendo sangre, y no pudo evitar levantar su mano derecha para hacer un pequeño gesto de solo un poco. Entonces, ¿puedes decirme algo? Su redacción es muy vaga. No es nada lascivo y no toca secretos ni privacidad. Pasó el tiempo. Finalmente, Beatrice suspiró, se acercó a Subaru y le agarró la mano. Tu deseo ha sido transmitido. Yo, Beatrice, por la presente establezco un contrato contigo en mi nombre. Su solemne declaración hizo que el nerviosismo de Subaru se detuviera. De repente, se dio cuenta. Había algo diferente en la chica que estaba frente a él. El calor de sus dedos lo llenó de una sensación misteriosa. En su corazón, Subaru lo sabía. El contrato entre ellos se había formado. Aunque sea temporal, un contrato es un contrato. Acepto tu ridículo deseo. Beatrice soltó su mano y volvió a cruzarse de brazos. Subaru bajó la cabeza para reprimir el torrente de emociones que surgía en su interior. El olor de la bruja afectó el comportamiento de Beatrice. Esta táctica de cuerda floja podría no funcionar la próxima vez. Esta era la única oportunidad. Subaru organizó rápidamente sus palabras. Si Geuse ataca la biblioteca prohibida, ¿contraatacarás? Un breve silencio. La fría máscara que llevaba Beatrice se quebró y debajo había una sonrisa suave y pacífica. Sus ojos brillaban como salidos de un sueño. Pero entonces, como si se diera cuenta de algo, la sonrisa desapareció.
reemplazada por una mirada fría y escalofriante. Ya veo. Así que Zeus dirige el culto de la bruja de afuera. Fue mi maestro, pero un contrato es un contrato. Si quiere destruir la biblioteca prohibida, tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Sus ojos, llenos de profundo dolor, mantuvieron a Subaru congelado en su lugar. Y entonces, se dio cuenta que algo andaba mal. Esa no era la mirada de alguien dispuesto a matar. Era la mirada de alguien dispuesto a morir. Beatrice, no me digas, un contrato eterno, lejano e interminable, está a punto de terminar. Por favor, termínalo. Deja que Betty se libere de estancamiento. Esta vez, esas fueron las últimas palabras que Subaru escuchó de Beatrice, dichas en un tono solitario. Mientras lo echaban de la habitación. Comentarios 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 134. 15. Endless Loop, part 4. Capítulo 15. Bucle sin fin, parte 4. Subaru, ¿tienes alguna sugerencia? Al escuchar que alguien lo llamaba por su nombre, Subaru finalmente salió de sus profundos pensamientos sobre las últimas palabras de Beatrice. Beatrice y el arzobispo del pecado del lado enemigo eran maestra y estudiante, por lo que probablemente no se unirá a la pelea. Al observar las expresiones de sorpresa de todos los presentes, Subaru recordó esa mirada desgarradora en los ojos de Beatrice, y finalmente dejó escapar un largo suspiro. Mirando a las personas frente a él que aún creían en él, una Emilia no tan estable pero increíblemente poderosa en la batalla, Otto que parecía débil pero era astutamente inteligente, y tal vez incluso él mismo, alguien que realmente podría ser capaz de bucles infinitos. No quiero que Beatrice tenga esa expresión de tristeza mientras asesina a su propio amo. No quiero seguir siendo un debilucho protegido por los fuertes. Así que derrotemos al arzobispo del pecado que ha aterrorizado la tierra durante 400 años, por nuestra cuenta. Subaru sonrió a la gente que gritaba en señal de acuerdo frente a él, apretando los puños con fuerza y haciendo un voto silencioso. No importa el costo, conduciré a todos a la victoria. Y luego, Subaru fue aplastado hasta morir, congelado hasta morir, cortado, desangrado hasta morir, destrozado, muerto de hambre. Los recuerdos de la muerte se acumularon sin fin, pero la experiencia que adquirió a través de la muerte todavía no pudo ayudarlo a superar ese muro infranqueable. Su resolución se desvaneció, su voluntad de luchar se desvaneció, su coraje se desvaneció. El chico de cabello negro se levantó lentamente. A pesar de que todo su brazo estaba carbonizado, su abdomen se había hundido y había perdido uno de sus ojos, no había dolor en su rostro. De hecho, había una leve sonrisa. El niño moribundo se rió locamente en medio de un montón de cadáveres ennegrecidos. En total había 11 cadáveres. Excluyendo el cadáver del dragón terrestre, los 10 restantes eran cultistas de brujas con túnicas negras. El que los mató a todos fue Subaru, el único que aún seguía en pie. La condición física que desarrolló entrenando en Japón, cercana a la de un atleta, 2 meses de instrucción de combate de Reinil, tácticas de combate refinadas a través de innumerables bucles, memorizando patrones de ataque enemigos como un jugador que vacuardea una pelea con un jefe, trampas que Otto lo había ayudado a acabar, y el hedor de la bruja en sí mismo. Jajaja, gané, jajajajaja. Subaru finalmente dejó de reír. El vacío y la desesperación volvieron a invadir su corazón. ¿Realmente gané? Apoyado contra un árbol con los ojos cerrados, Subaru intentó recuperar el aliento. Sabía que este era su límite absoluto. No podría matar al segundo equipo de dedos, y una vez que los dedos murieran, Betelgeuse comenzaría a actuar él mismo. No hubo suficiente tiempo. Espero que todo salga bien. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero de repente Subaru sintió un escalofrío en el dorso de la mano. Al abrir los ojos, vio innumerables copos de nieve revoloteando frente a él. Congelaron la tierra y congelaron el último vestigio de espíritu de lucha dentro de su alma. Entonces, no pudieron detenerlo después de todo. Como si finalmente hubiera dejado ir todo, Subaru se sentó en el suelo y se apoyó contra el árbol, luego comenzó a llorar. Así que realmente no hay esperanza, ¿eh? Sí, no hay forma de vencer a un monstruo como ese. Las manos invisibles que pueden destrozar tu cuerpo sin esfuerzo mientras son invisibles, la corrupción mental que destroza a las personas que carecen de afinidad espiritual, la capacidad de resurrección. ¿Cómo podríamos ganar contra algo así? Golpeó el suelo con frustración. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Si Emilia fuera un poco más estable, mirando los copos de nieve en el suelo, teñidos de rojo por su propia sangre, Subaru pensó en ese medio elfo de cabello plateado.
Una vez puso todas sus esperanzas en Emilia, cuya fuerza de combate podía rivalizar con la del arzobispo del pecado de la pereza. Y a cambio, había pagado por ello con innumerables vidas. Subaru sonrió amargamente. La verdad era que lo que le faltaba a Emilia no era poder. Sus reservas de magia eran inimaginables. Incluso podría desencadenar una transformación apocalíptica como la que causó Puck. Pero, ella era una bomba de tiempo. Puck, realmente dejaste atrás un desastre infernal. Subaru miró el cielo cubierto de nieve y suspiró con resignación. Por supuesto, había intentado ayudar a Emilia. No lo había logrado, pero ahora comprendía plenamente su situación. Emilia tenía un pasado doloroso. Puck había sellado esos recuerdos mediante un contrato para protegerla. Pero durante la batalla entre Reinhild y Puck, ese contrato se rompió. Quizás fue porque Reinhild era demasiado fuerte. Quizás Puck estaba demasiado herido para mantener el sello. O tal vez era el propio subconsciente de Emilia evitando sus recuerdos traumáticos. En cualquier caso, Emilia no recordaba del todo lo ocurrido. En lo más profundo de su mente, había recuerdos caóticos y llenos de desesperación. Normalmente, estos deberían haberse procesado lentamente con el tiempo. Pero Betelgeuse parecía ser el núcleo de esos dolorosos recuerdos. Con solo verlo sintió una agonía y un alboroto incontrolables. En los peores casos, impulsada por la culpa, ayudaba a Betelgeuse a atacar a otros. En casos ligeramente mejores, desataría su magia y congelaría todo lo que viera. En el mejor de los casos, se convertiría en un desastre destrozado que solo podría murmurar lo siento una y otra vez. No soy psiquiatra. Pero aunque lo fuera, no serviría de nada. No cuando ni siquiera Emilia sabe lo que realmente pasó. Cuando solo intentar recordarla hace derrumbarse. Si tan solo pudiera averiguar qué pasó realmente, ¿cuántas veces había tenido este pensamiento? Probablemente cada vez que Emilia lo congeló hasta la muerte. Subaru suspiró. Una ola de impotencia lo invadió. La gente naturalmente evitaba el dolor, y si no era el propio Betelgeuse, sino solo un dedo, la capacidad de combate de Emilia aún era decente. Pero el problema era, Betelgeuse siempre declaraba su nombre antes de la batalla, y si el dedo se parecía a él aunque fuera un poco, el poder de Emilia disminuiría. Incluso si no anuncia su nombre, no hay forma de que Emilia pueda sobrevivir a un equipo de 10 dedos de todos modos. Subaru dio una sonrisa amarga. Su resistencia se estaba agotando rápidamente. Sus extremidades estaban perdiendo color. El frío le dio sueño. Qué cansado estoy, qué somnoliento estoy, abrió lentamente los ojos y salió de su habitación. El color del reloj mágico que colgaba en el pasillo estaba cambiando. Eso significaba que había comenzado un nuevo día. El cielo del sur fuera de la ventana estaba teñido de rojo por la luz del fuego. Se oyeron unas cuantas explosiones ensordecedoras, seguidas del frecuente choque de espadas. Los celosos cultistas habían comenzado su prueba en el octavo día. La batalla en la mansión había comenzado de nuevo. Por primera vez, Subaru no hizo nada durante un bucle. Y por primera vez vio lo que habría sucedido. Las bestias mágicas fueron atraídas por el olor de la bruja. Los cultistas de brujas limpiaron activamente a las bestias de sus alrededores. Al séptimo día, los mercenarios que entrenaban en el bosque notarían que las bestias actuaban de manera extraña. Y el cauto Otto inevitablemente plantaría trampas. Este, era el mundo en el que Subaru no actuaba. Subaru se sentía completamente desconectado del mundo. Como nadie lo atacaba, simplemente observaba. Vio cómo los dos grupos de devos eran eliminados. Vio a Emilia y a los demás correr al pueblo para rescatar a la gente. Vio caer la nieve una vez más, cubriendo el mundo de hielo. Sigue leyendo, 60 capítulos, apoyándome en Patreon/Bariel. Comentario 0 comentarios. Votar 1 queda chapter 135. 16. Endless Loop, part 5. 16. Bucle sin fin, parte 5. Subaru, ¿sabes algo sobre los cultistas de las brujas que vienen a atacar? Al regresar del bosque, Subaru escuchó la pregunta familiar. Miró a Otto, que le bloqueaba el paso, y luego observó la misma estrategia defensiva fallida que había visto innumerables veces. Subaru suspiró. No tiene sentido. El enemigo es el arzobispo del pecado de la pereza. No tenemos fuerzas. La mejor opción es retirarnos. Ya veo. Está bien, déjame pensarlo. Subaru miró al hombre frente a él. Otto era una persona tímida. Se quejaba cuando las cosas fallaban, lloraba, incluso caía en la desesperación, pero debido a la confianza de Reinhild en él, nunca había elegido huir. Ojalá pudieran convencer a Emilia de huir.
El pensamiento cruzó por la mente de Subaru, y luego dejó escapar una sonrisa amarga y burlancia. La naturaleza amable de Emilia significaba que nunca abandonaría a la gente de la aldea de Arlan. Mirando a Otto, que parecía haber tomado una decisión desesperada, Subaru, que ya había decidido rendirse, sintió que Otto brillaba insoportablemente. Lo intenté. Luché. No me equivoqué. Eso se dijo Subaru. Pero aún así, ya no soportaba estar con Otto. Pasó junto a Otto, que parecía querer decir algo, y trató de irse. El Subaru que conozco no es tan pesimista. En su camino ahora se encontraba Brian. A sus ojos, Subaru todavía debía ser ese caballero que luchaba sin cesar por ascender, pero, ya lo he intentado. Por mucho que lo intentes, hay un límite. No somos los elegidos. ¿Es ese tipo perezoso realmente tan fuerte? No realmente. Pero ya he oído este dicho. No temas a un oponente que parezca un dios. Teme a un compañero que parezca un cerdo. Pensando en cómo había actuado la facción de Emilia, Subaru mostró una sonrisa sarcástica. No tenía miedo de los enemigos fuertes. Pero este tipo de equipo, en realidad, lo estaban hundiendo. ¿En serio, qué le pasa al lado de Emilia? Ahora que lo pensaba, incluso Rem, que lo estaba ayudando ahora, y Ran del último bucle lo habían matado la primera vez que se conocieron. Subaru cayó en una espiral de pensamientos confusos. Recordó las espadas de viento de Ram, la estrella matutina de Rem, los ataques de hielo de Emilia y Puck, la autodestrucción de Rosual y los afilados colmillos de Frederica. Pero vamos, no debería existir un sistema tan extraño. ¿Por qué solo se convierten en aliados después de matarme una vez? Es demasiado raro. He muerto tantas veces que lo estoy perdiendo. Te juzgué mal. En lugar de quedarme aquí esperando la muerte, ¿por qué no arriesgarte? Intenta escapar cuando empiece la pelea. Pero si sigues soltando esas tonterías derrotistas, la próxima vez no me contendré. Entendido. Me esconderé en mi habitación antes de que empiece la batalla. Subaru respondió mientras daba un paso adelante, dejando a Brian, que había estado irradiando intenciones asesinas, luciendo sorprendido. Escapar, ¿eh? Subaru suspiró. Demasiado tarde para eso. Él murmuró. ¿Intentando escapar? Claro que lo había intentado. Ya se había escapado innumerables veces. Pero ya era demasiado tarde. Si hubiera huido desde el principio, quizá habría funcionado. Pero para cuando quiso escapar, ya había muerto docenas de veces. Arrastrado del barro por las manos invisibles. Patrache de repente se convierte en un cadáver. La ballena gigante que escupe una niebla blanca mortal desde el cielo, huyendo sin cesar en la oscuridad, corriendo, corriendo, y justo antes de alcanzar la luz, innumerables manos demoníacas lo atraparían. Unas manos que se hundían desde el suelo le abrirían 8 profundos cortes rojos en el cuerpo. La salida a la luz se hacía cada vez más lejana. No, 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 amado seguidor, ¿por qué, por qué, por qué? Debes irte, debes correr. Eres verdaderamente perezoso. Y aquí es donde perteneces. 11 figuras giraron la cabeza 90 grados y lo miraron al unísono. Entonces abrieron los brazos y gritaron maniáticamente. Alrededor de ellos estaban sus propios cadáveres. Incontables cadáveres de sí mismo. Este era su cementerio. Subaru-kun. Subaru-kun, ¿estás bien? Subaru se sentó de repente, jadeando en busca de aire. Subaru-kun, agua. Una vez que se calmó, miró a su alrededor. Aunque la puerta estaba rota, la habitación blanca y la cama grande dejaban en claro. Estaba en su habitación en la mansión de Rosual. Y junto a él estaba una muchacha de cabello azul con traje de sirvienta y el rostro lleno de preocupación. Estaba aquí para traer la cena. Te oí gritar, así que entré sin permiso. Lo siento. Está bien. Quizás tuve una pesadilla por lo que dijo Brian. O quizás solo estaba recordando cosas. Subaru tomó un sorbo de agua y trató de tranquilizar a la preocupada Rem, luego suspiró. Si alguna vez había sido una vela en la oscuridad, débil, pero indetectable, ahora era un faro que brillaba claramente en el vacío. Si algo te preocupa, habla con Rem. Rem siempre apoyará a Subaru. Sí, no importa cuándo ni dónde, siempre me has ayudado, siempre has confiado en mí. Incluso cuando te pedí que huyeras conmigo, me seguiste con culpa, pero aún así me seguiste. Decírtelo no ayuda. Subaru le gritó a Rem, que observaba en silencio. Entonces recordó lo autocrítica que ella solía ser y se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. Lo siento. No me refería a eso.
Solo quería decir que, aunque te lo dijera, solo, se detuvo. Se tragó el resto de la frase, aliviado por un instante. Pero al mirar a la chica que tenía delante, no encontró las palabras. Está bien. Quizás no pueda aliviar las cargas de Subaru-kun como mi hermana o Lord Reinilda ahora mismo, pero algún día, seré la fuerza que necesitas. Ren flexionó sus músculos inexistentes juguetonamente, colocó la comida frente a Subaru, hizo una reverencia y se preparó para irse. Ren, gracias a ti, tengo un poco de coraje para seguir adelante. ¿En serio? Ese es el mayor honor de Ren. Con una sonrisa brillante, la criada de cabello azul salió de la habitación. Una vez que Subaru confirmó que ella se había ido, comenzó a tener arcadas. Por su mente pasaron innumerables imágenes sonrientes de Ren, sonriendo justo antes de morir, después de huir junto con él. Desde afuera se escuchó una explosión familiar. Subaru se levantó lentamente. Cogió su espada y salió de la habitación. En el camino, pasó por numerosas puertas abiertas más temprano ese mismo día bajo su mando a los cultistas de brujas que atacaban la mansión. Subaru permaneció en silencio ante el cadáver mutilado de un leopardo dorado. Esa era Frederica, la única persona en la mansión que, en las primeras etapas, podía matarlo instantáneamente. En el bucle anterior, ella había descubierto que él estaba al mando de los cultistas de brujas y lo había golpeado hasta matarlo. Para asegurar el éxito esta vez, Subaru había ordenado a los cultistas que la eliminaran primero. Una vez que entre, intenta cerrar todas las puertas de la mansión detrás de mí. Subaru instruyó al cultista de la bruja cercano. El cultista hizo una reverencia respetuosa. Subaru respiró profundamente y agarró el pomo de la última puerta cerrada. Comentarios 0 comentarios. Votar 1 queda.